porque tu misericordia ha sido grande toda esta semana que está finalizando. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, porque tú la mereces. Tuya es. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar gritos de júbilo? ¡Aleluya! Solo uno, porque si no van a empezar las piedras. Le cuento que ayer hubieron pedradas en el día, cuando estábamos en el estudio de pastores. Eso es para que usted ore. ¡Aleluya! ¿Cuántos tiraron piedras alguna vez a alguna iglesia cristiana? Yo no. Usted sí. Pero muchos de los que tiraron piedras en sus testimonios dicen: yo era el que tiraba piedras, pero fui el que me convertí. ¡Aleluya! Oremos por los que a veces están molestos, porque la obra de Dios se hace. Y solo seamos sabios también. Estamos cuidando del sonido para que no afectemos a nuestros vecinos. Levanta su mano. Vamos a orar por las peticiones escritas. Vamos a orar por las peticiones de su corazón. No bajemos la guardia para estar intercediendo por nuestros familiares, por nuestros amigos que no conocen al Señor, por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, por todo aquello que nosotros tengamos delante del Señor. Ahorita es el momento de poder elevar nuestra voz. Padre, tu pueblo ahora viene delante de ti, Señor, para clamar y para darte gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Padre, elevamos nuestra oración creyendo que tú eres galardonador de los que te buscan. Tu palabra lo dice. En esta hora, Señor, nosotros una vez más nos ejercitamos en fe para ver lo que no se mira. Proclamamos, Señor, que tú eres un Dios de sanidades. Proclamamos que tú eres un Dios proveedor. Proclamamos que tú eres un Dios de victoria. Tú eres nuestro estandarte. Tú eres Jehová Nisi, Señor, y tú peleas las batallas de tu pueblo. En esta hora, Señor, clamamos por las peticiones que se han escrito y clamamos por las que están en nuestro corazón, Señor, que tú las conoces. Las elevamos delante de ti. Que suban, Señor, nuestras oraciones como incienso delante de tu presencia. Que éstas sean de olor grato, de olor fragante delante de ti. Te lo pedimos en esta hora, Señor, y envíanos, Señor, tu palabra. La palabra, Señor, que nos transforma, la palabra que nos redarguye, la palabra que nos habla en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así como está de pie, vamos a leer la primera epístola a Timoteo, capítulo 2 y verso 15, el último verso del capítulo 2 de Timoteo. No vaya a creer que el tema que voy a compartir hoy tiene que ver con el mes de mayo. Pero hace tiempo el Señor nos permitió en un desayuno familiar, estamos en un viernes familiar, ¿se acuerda? Amén, gloria a Dios. Estoy viendo que usted trae a sus familias, eso es lindo, ver al papá, la mamá y los hijos, eso es maravilloso. Ojalá que usted siempre lo siga haciendo. Pero creo que en esa ocasión nos quedamos en deuda porque solo hablamos de la paternidad. Y fue de mucha bendición lo que el Señor hizo para nuestras vidas como padres, como papás. Pero en esta noche creo que es el momento de hablar de la maternidad. Así por eso le dije que no se sintiera usted aludido porque es el mes de mayo. Eso ya es extra. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el 14, creo que así se puede entender mejor el verso. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Puede sentarse. ¿Cuántos están todavía gozosos? ¿Sabe por qué hago énfasis en el gozo? Porque el gozo es el único ingrediente que nos va a permitir llegar al final. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que en las batallas el gozo es el que nos sostiene? Es nuestra fortaleza.
Gloria a Dios. Les decía que hemos sentido en nuestro corazón la necesidad de ministrar a las familias, como lo hemos venido haciendo en los viernes familiares. Probablemente algunos pensarán, bueno, ¿por qué se tocan tantos temas familiares? ¿Por qué no se toca más doctrina? Bueno, los temas familiares son doctrina. Porque si le viniéramos a hablar aquí sobre lo que se está escribiendo en las revistas psicológicas acerca de cómo criar hijos o cómo llevarse bien con el esposo, usted mejor iría a los puestos de revistas y compraría lo que usted compraba antes: Buen Hogar, Vanidades. Esa también es vanidad de vanidades. No sé qué más usted eventualmente podría comprar. Y sencillamente ahí podríamos nosotros poder obtener consejos, obtener información acerca de cómo dirigir un matrimonio, de cómo criar hijos, de cómo comunicarse con ellos, cómo comunicarse con el esposo. Ahí encontraríamos muchas cosas que el mundo está dispuesto a trasladarnos. Mas sin embargo, por la misericordia de Dios, desde el momento en que nosotros nos fue revelado el Señor, dice la palabra que cuando éramos hombres naturales no podíamos discernir las cosas que son del Espíritu. Mas desde el momento en que ahora somos hombres espirituales, es decir, que nuestro espíritu tomó vida, nosotros podemos tener acceso a todo el consejo de Dios revelado en su palabra. ¿Y cuántos saben que la Biblia tiene mucho que decir para los matrimonios, para las familias, para los hijos, para los padres? Para todos, aquí en la palabra del Señor está el manual. De tal manera que es importante que nosotros podamos tener acceso, recordar y, lo más importante, tratar de aplicar en nuestra vida esos principios de Dios que tienen que ver, en este caso, con la maternidad. Hoy van a decir los varones, bueno, yo no soy mamá, ni quiero serlo. Yo tampoco. Pero es importante que usted, como cabeza del hogar, pueda también acercarse a lo que Dios espera de una madre. Usted sabe que una madre es una pieza vital en el matrimonio. Una madre es muy importante dentro del contexto de Dios. Es tan importante para Dios el papel de la madre que en algunas ocasiones Él mismo se identifica con las funciones maternales. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús dijo: oh Jerusalén, cuánto quisiera como la gallina cubre a sus polluelos? Y está hablando Dios a través del Hijo en una función maternal. Nosotros podríamos encontrar muchos pasajes en la Escritura que nos muestran que Dios en determinado momento ejerce o puede ejercer una función maternal hacia nosotros. Uno de los nombres de Dios, el Shaddai, que lo traducen en nuestras Biblias como el omnipotente, viene de una raíz Shal, que habla de pechos de mujer. Y ese nombre omnipotente tiene que ver con el que provee todo, como una madre provee todo a un hijo. Así que Dios, el Shaddai, también nos puede amamantar como hijos. Aleluya. Por eso en el pensamiento de Dios es muy importante no solo la paternidad, sino que también es muy importante la maternidad. Por eso en esta noche queremos tratar de acercarnos ahí. Y nada mejor que ver algunos principios del Antiguo Testamento donde Dios empieza a desarrollar la idea tan importante de la madre. Es bueno poner un poquito de base escritural para llegar luego al Nuevo Testamento y darnos cuenta lo que ya en una luz mucho más clara el Señor nos quiere trasladar acerca de la maternidad. Usted como varón no pierda la atención, porque es importante que usted pueda conocer. Muchas veces nosotros no entendemos la función de una madre. Como varones,
Y muchas veces estamos exigiéndole a la esposa que desarrolle funciones como madre que no realmente es lo que el Señor está trasladando. De tal manera que es importante entonces que nosotros podamos ver eso. Acompáñenme al capítulo 24 de Génesis, vamos a leer ahí el verso 60, y nos vamos a dar cuenta cómo en el pensamiento de Dios, siempre el papel de la madre es tan importante. Tan importante que en el mismo libro de Génesis, nosotros vemos que se le llama a Eva, su nombre Eva significa la madre de todos los vivientes. No nos vamos a meter en ese asunto, pero el nombre de ella significa la madre de todos los vivientes. Adán le puso ese nombre y era algo muy importante para Dios. Dice el verso, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, la familia de Rebeca, sabiendo que iba a casarse con Isaac y que por lo tanto iba a ser madre, dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Están bendiciendo a Rebeca como madre, porque de ella iban a salir muchas naciones. Dice, te conviertas en millares de miríadas. Eso habla de la maternidad, eso habla que ella teniendo hijos, iba a poder esos hijos y las generaciones que salieran de ella, iban a ser de bendición. Note entonces que ser madre para Dios es una bendición. ¿Cuántas que son aquí madres saben que es una bendición de Dios ser madres? Claro, aquí puede haber personas que no han tenido esa bendición de concebir, y tampoco pretendemos en esta noche que si hay personas así se sientan mal, porque creemos que Dios también nos va a hablar y vamos a tratar de tocar diferentes puntos, no solamente el pensamiento ideal de la Biblia, sino que los casos específicos difíciles donde en la realidad no es fácil ser madre. Pero para Dios, ser una madre es una bendición. ¿Por qué le pregunto yo esto a ustedes si es una bendición? Porque déjeme decirle que para muchas hermanas no es necesariamente en algunos momentos de su vida una bendición ser madre. Cuando hay hijos rebeldes, cuando hay situaciones difíciles, por ejemplo, cuando el esposo se fue, cuando no está, o cuando el esposo muere y se quedan viudas, se vuelven situaciones complicadas, o cuando una madre es una madre soltera. Son situaciones que se viven dentro del seno de la iglesia, y yo estoy seguro, y aquí podríamos ver diferentes casos donde usted se puede sentir aludida de ser una madre que entre dentro de estos diferentes parámetros, donde muchas veces pareciera que ser madre no es una bendición, sino que se vuelve una carga. Porque hay que trabajar si no está el padre. Y muchas veces la madre también tiene que trabajar a pesar de que esté el padre. Hay veces que en los hogares cristianos, el padre, bajo diferentes circunstancias que pueden ser válidas o no, pueden ser o no válidas, puede ser que el padre ya no sea proveedor. Y por no ser proveedor, la madre tiene que salir a trabajar, y aparte de estar trabajando, tiene que estar haciendo su función de madre. Y lo más difícil es que tiene muchas veces que recurrir a que sus hijos sean educados por otras personas, familiares o empleados, que de alguna manera no pueden jugar totalmente el papel que como madre podría jugar. Entonces vamos a tratar de ver todas esas cosas para tratar de englobar todo lo que la palabra nos puede decir en las diferentes circunstancias. Pero para Dios, ser madre es una bendición. Así que, mi hermana, por favor, dígase usted misma,
Si usted es madre, recuérdese, es una bendición de Dios. Es un regalo de Dios. Aleluya. Dice que herencia de Jehová son los hijos. Así que si usted tiene bastantes hijos, dése por dichosa, porque es la herencia que Jehová le ha dado a usted. Aleluya. Las madres que puedan aplaudir, aplaudan. Y también los padres, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Una cosa es cierta: no hay hijos sin madres. Y todos los que estamos aquí tuvimos una madre, o tenemos todavía una madre. ¿Quiere usted levantar sus manos para darle gracias a Dios por su madre? No importa si no ha conocido al Señor, no importa si tal vez le maldijo porque usted es cristiano, no importa si usted tiene sentimientos negativos hacia ella. En el nombre de Jesús ahora dígale: Señor, yo te bendigo por la madre que tú me diste. Aleluya, dígalo, confiéselo. A veces es difícil pensar que un hijo pueda tener un pensamiento negativo hacia su madre, pero hay muchos hijos que en determinado momento de su vida pueden tener eso en su corazón. Y Dios lo que quiere es que nosotros podamos también ser liberados. Esta noche va a ser una noche de liberación, le cuento. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ese verso que estábamos leyendo en Primera de Timoteo, tal vez antes de llegar ahí yo quisiera hablarle de una mujer rapidito que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y verso 6. Usted va a notar y rápido la va a identificar. Pero es interesante que esta mujer, en el verso 6, era rivalizada. En esos tiempos los varones no se conformaban con una, y este varón tenía dos. Recuérdense que solamente es en esos tiempos. Amén. No vaya usted a hacer de la palabra un rema fuera de contexto, ¿verdad? Y dice: y su rival le provocaba amargamente a Ana para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. El no tener hijos para Ana le estaba haciendo la vida imposible. Era difícil. Mas sin embargo, ella quería tener hijos por una mala motivación. Los detalles usted los puede ver aquí en la palabra de Dios. Y Dios la visitó, se acordó de ella, porque ella pudo sacar la amargura que había en su corazón, para que Dios pudiera sanar las motivaciones negativas que tenía por el ataque que venía a ella. Una de las cosas que le quiero mostrar aquí es lo siguiente: Dios escoge y tiene un plan para cada mujer. Aquí hay señoritas que aún no se han casado, pero que Dios tiene un plan, las quiere hacer madres. Es un plan de Dios. Amén. ¿O usted cree que no? Yo tengo 3 hijas y mi oración es que el Señor las haga madres de ministros que les sirvan. Esa es mi oración, ese es mi anhelo. ¿Y usted no? Sus hijas, que todavía no se han casado, debería de ser una tremenda preocupación de parte de los padres, de los papás, el poder estar cuidando de ellas para que puedan realmente cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Porque el ataque del enemigo va a ser dañar sus almas. El ataque del enemigo va a ser no permitirles que lleguen sanas en su alma para cumplir el papel de madres que Dios quiere que ellas desarrollen. Muchas madres actualmente tienen que estar batallando en su función de ser madres porque vienen arrastrando el mismo esquema, quizá aumentado, de cómo su mamá pudo haber afectado su vida de una manera negativa en algunos momentos. Quizá por no tener el conocimiento del Evangelio, quizá aún siendo cristiana por no tener todo el consejo de Dios, o tal vez porque ella misma no pudo ser liberada de lo que también a ella le pasó con su mamá, y todo eso en algún momento puede ser una puerta para dañar el papel que Dios quiere que juegue como madre de bendición para sus hijos.
Es tremendo darse cuenta que Ana, por la rivalidad que tenía Penina con ella, estaba siendo atacada y se llenó de amargura. Esa amargura que estaba en Ana no iba a permitir que ella, y Dios por eso creo yo que cerró su matriz, para que ella pudiera primeramente ser liberada de esa amargura. Y cuando fue liberada, usted sabe que la Escritura nos muestra que Dios en su misericordia produjo un milagro en ella y fue visitada de parte de Dios para tener un hijo, como lo fueron otras mujeres estériles en el Antiguo Testamento. Pero lo interesante es que esta mujer se liberó. Aunque había caído en la trampa de la amargura que el enemigo había puesto en ella, fue liberada. Yo no sé cuántas madres que puedan estar escuchándome en esta noche fueron liberadas de aquellas cosas que pudieron haberles afectado y que actualmente ahí en la honestidad de su relación con Dios, porque muchas madres no se atreven a hablarles a sus esposos de las situaciones reales que están viviendo en sus vidas en relación a sus hijos. Muchas veces nosotros tenemos un concepto religioso de cómo ser papá y cómo ser mamá. Y por el concepto religioso que podemos tener en nuestra mente, puede ser que no permitimos aquellos pensamientos que vienen, inmediatamente los sacamos, pero están dañando nuestra alma. Para una madre es muy difícil, le cuento, aunque yo no he sido mamá, pasar 10 o 12 o 14 horas con un niño pequeño. Yo no le voy a preguntar si usted me puede decir si en su maternidad le costó en determinado momento soportar a un niño que lloraba por 2 o 3 horas, por una enfermedad quizá, y no encontraba el apoyo del padre. ¿Sabe que muchos de nosotros, y le digo nosotros porque yo soy mero comodón, le cuento, muchas veces por esa actitud no estamos tan dispuestos a apoyar a nuestras esposas? Cuando se enferman los niños, ¿quién vela al niño? Cuénteme. La mamá, ¿verdad? Porque el papá tiene que trabajar. Esa es generalmente el argumento que nosotros damos. Desvélate tú, porque tú mañana te puedes levantar tarde. ¿Cómo no, verdad? Se desveló toda la noche y usted le está pidiendo a las 6 desayuno. Le dice, ahí te dormís después de que yo me vaya. ¿Cómo no? Si tiene que lavar. Máxime si el niño se pasó vomitando toda la noche. Vomitó las sábanas, vomitó la almohada, vomitó esto. Y generalmente es la madre la que actúa a toda hora. Y nosotros los padres generalmente no estamos involucrados en ese tipo de situaciones porque tenemos que ir a trabajar. Cómodos. Y ojalá que trabajáramos, ¿verdad? Por lo menos dirían las esposas, ojalá que trabajaran lo suficiente para que todo estuviera bien. Pero esta mujer, lo que le quiero hacer énfasis acá es que antes de tener a Samuel, un hombre que Dios quería usar, porque ese es el punto. ¿Para qué Dios te dio hijos? ¿Te los daría solamente como herencia? ¿Será que tiene un propósito más grande? Sí, tiene un propósito más grande. Rebeca, a través de ella, iban a venir 2 gemelos, ¿verdad? A través de ellos iba a desarrollarse todo el plan de Dios. Y de estos gemelos, uno de ellos iba a tener 12 hijos. Se iba a establecer a través de ellos las 12 tribus. De las 12 tribus, el Señor establece a un pueblo que por casi 2000 años o 1500 años establece toda una historia que a nosotros nos sirve ahora de sombra y de figura. Mire lo tremendo si Rebeca no hubiera tenido esos 2 gemelos. Si Rahab no hubiera sido liberada por aquellos espías que pusieron ahí un cordón rojo en su puerta, Rahab no hubiera podido dar a luz.
al abuelo de Booz y no hubiera podido entrar en la genealogía del Señor. Es interesante ver cómo Dios utiliza a las mujeres como madres con un propósito muy especial. Por eso es importante que nosotros podamos darnos cuenta que el enemigo siempre va a tratar de dañar a las madres antes de que tengan hijos. ¿Por qué? Porque esas madres tienen un papel importantísimo, como lo dice el pasaje que leímos, porque dice que ellas se van a salvar engendrando hijos. Ahora, ¿será eso salvación espiritual? ¿Tendrá que ver con la salvación del alma? ¿A eso se estará refiriendo el pasaje? ¿O a qué se estará refiriendo? Si fuera salvación del alma, todas las que no pueden tener hijos no se salvarían. Entonces no se refiere a salvación del alma, porque la Biblia dice que Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Y sería un Dios injusto. No se está refiriendo la palabra a salvación del alma, usted lo sabe, sino que se está refiriendo a un engendramiento espiritual de sus hijos. Y ese papel del engendramiento espiritual de los hijos es donde yo quiero hacer hincapié en esta noche para tratar de revisar cada una de las madres que están aquí y las que van a ser madres, si estamos jugando el papel adecuado que Dios espera. Yo me pongo a pensar, si la abuela de Timoteo no hubiera tenido la fe sincera que tuvo y que se la trasladó Loida y Eunice, ¿verdad? ¿Quién era la abuela? A ver, los discipuladores, ¿quién era la abuela? Loida. ¿Y quién era la madre? Pues Eunice, ¿verdad? Si Loida no le hubiera transmitido a Eunice la fe sincera, Eunice no se lo hubiera podido transmitir a Timoteo. Amén. Entonces es importante que usted note que Dios quiere utilizarla a usted para transmitir no solamente una fe sincera, sino que para poder en ese proceso de engendramiento trasladar a sus hijos todo lo que el Señor quiere hacer, usándola a usted como un instrumento. Ahora, ¿cómo es que el Señor quiere trabajar en las madres? ¿Cómo es que el diablo quiere trabajar en las madres? ¿Sabe usted que Dios y el diablo quiere hacerla a usted instrumento? Uno para bendecir a sus hijos y otro para maldecir a sus hijos. Uno para jugar el papel que ese espíritu que él decidió que saliera de ese depósito de espíritus, le da un alma y le forma un cuerpo. Porque déjeme decirle que Dios, hermana, cuando usted está gestando un niño después de haber concebido, tal vez yo no uso los términos médicos, que me disculpe hermano Carlos que está por acá, pero sabemos que la mujer concibe y el hombre engendra, y eso también lo vamos a ver. Pero acompáñeme al Salmo 139. Y en el Salmo 139 nos vamos a dar cuenta que Dios, hermana, cuando usted estaba formándose esos niños en su vientre, estuvo participando con usted en el trabajo. Y dice el verso 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. ¿Sabe usted que Dios, según el salmista, es el que nos formó en el seno de nuestra madre? La ciencia puede decir que cuando el espermatozoide se unió a un óvulo, el proceso empezó a desarrollarse y de una manera natural se dio todo ese proceso, y por 9 meses usted y yo fuimos formados en el seno de nuestra madre. Pero la Biblia me dice a mí, y yo le creo a la Biblia, que el Señor nos formó. Dice, formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre.
Note lo que dice más adelante, dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado. Dios estaba viendo cómo estabas siendo formado tú, en lo secreto, porque tenía un propósito. Antes de que vinieras a la tierra, Dios te dio un propósito. Dios te dio un destino, Dios te dio un plan maravilloso y por lo tanto Él lo supervisó en el vientre de tu madre, aleluya. Ahora, note que Dios y usted, mamá, son socios. ¿Cuántos saben que Dios fue embarazado de cada uno de ustedes en su mente antes de que vinieran a la tierra? Él se embarazó de nosotros. Él tenía un propósito, pero usó un vientre. ¿Para qué? Dice, tus ojos vieron mi embrión. Mire qué lindo. Yo quiero creer que eso es cierto, hermano. Que no solamente es una parte poética que el salmista se le ocurrió, sino que es una verdad. Y yo sé que usted y yo creemos que la Biblia es una verdad. ¿Por qué es importante esto? Porque la maternidad es tremenda para Dios. Es maravillosa. Pero el diablo trata de distorsionarla y usted lo va a ver. Dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. ¡Qué lindo! Hay un libro donde están escritos todos los días que a usted le dieron. Pero no solamente los días que a usted le dieron, sino que también lo que usted va a hacer en la tierra. Porque no es cierto que Efesios nos dice, por gracia sois salvos, y esto no por medio de vosotros, porque es don de Dios, dice. Y el verso 10 dice, para que caminemos en las obras que de antemano Él preparó para nosotros. Así que nuestros hijos, esos niños que usted está amamantando, esos niños que usted está cuidando, esos niños que a veces le desvelan, esos niños que está usted sacrificándose por ellos, esos niños tienen en el libro de Dios un plan que Dios está esperando, que así como participó con usted para que vinieran y fueran dados a luz a la tierra, también usted sea el instrumento que Él quiere usar para que cumplan su propósito en la tierra. Eso es maravilloso. Pero el diablo, que lo sabe, está tratando de distorsionar ese papel. ¿Sabe cómo lo hace él? Saca a la madre de su rol, de su papel. Cuando dice que va a ser salva engendrando hijos, se está refiriendo, primero, ¿salva de qué? Salva, como dice el proverbio, de la vergüenza. Dice, el hijo necio avergüenza a su madre. Salva de la necedad de los hijos que no fueron engendrados por ella. Salva de aquel pesar que puede tener una madre de ver a su hijo en drogas. Salva de una madre de un ambiente en el cual su hijo puede estarse moviendo. Salva de que su hijo pueda estar en delincuencia, pueda estar en diferentes situaciones negativas, pero salva de ver a su hijo hundirse en el pecado y quizá ir directamente al infierno. De esa salvación es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, para que nosotros podamos entender que la madre juega un papel importantísimo en el engendramiento espiritual de sus hijos. Claro, hasta aquí podrá decir las madres que están escuchando. ¿Y el papá qué? De eso ya hablamos antes. Pero obviamente el papá juega un papel. Por eso Proverbios también dice, oye, hijo mío, la instrucción y el mandamiento de tu padre, pero no deseches la enseñanza de tu madre. Entonces entremos a lo práctico. Entremos a ver que
el papel de la madre, según Proverbios, si usted quiere apuntarlo, lo vamos a leer, está en el capítulo 1 de Proverbios. Si usted quiere meditarlo en casa, estudiarlo más detenidamente en casa, me parece que es Proverbios, capítulo 1 y verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Eso ya lo tocamos en otra ocasión. Y no abandones la enseñanza de tu madre. La madre es la que enseña. Ahora, a mí siempre me ha gustado, cuando veo esto, tratar de imaginarme a una madre ejemplar que la Biblia nos narra, y que es María, la madre de Jesús. Fue un vaso escogido por Dios, amén. A veces cuando hablamos de María la gente se pone arisca. Pero no vamos a hablar nosotros de ella como lo plantean otras religiones, pero sí vamos a saber que fue un vaso escogido por Dios para que su vientre pudiera llevar, como en algún momento le dijo a alguien, bienaventurada tú, porque amamantaste al Hijo de Dios. Bienaventurada eres entre todas las mujeres. No me vaya a repetir la letanía. Pero es una verdad que está en la Biblia. Fue una mujer bienaventurada entre todas las mujeres, porque iba a estar nada más y nada menos que el Hijo de Dios en su vientre. Amén. Claro, ella no es la madre de Dios. Fue un vientre que el Padre y el Espíritu Santo prestaron para que ahí fuera desarrollado el embrión del Hijo de Dios. Pero lo tremendo es que esta mujer pudo ejercer el papel que Dios quería que ejerciera. No sabemos nada de la madre de María, ¿verdad? Ni del padre de María. No lo dice la Biblia. No nos da detalles. Pero yo quiero entender que esos padres también fueron usados por Dios de una manera especial, como fue preparada la madre de Sansón. ¿Se recuerda usted que la madre de Sansón también tuvo una visitación angélica que le dio instrucciones acerca de cómo tenía que, incluso hasta la dieta, y qué no tenía que hacer para que Sansón pudiera nacer como nazareo? Déjeme a mí pensar que también María de alguna manera fue preparada. Y también sus padres, para que ella pudiera ser un vaso, como Dios espera que todas las madres puedan ser esos vasos. Ahora, note usted que la Biblia dice que María, cada vez que miraba los acontecimientos ya cuando Jesús nació, dice que los atesoraba en su corazón, los guardaba en su corazón. Capítulo 1 o 2 de Lucas, usted lo puede ver en casa. Atesoraba en su corazón todo lo que acontecía alrededor de Jesús, porque era un niño muy especial. A ella le fue dicho incluso hasta el nombre que tenía que ponerle. Amén. Ojalá las madres de estos tiempos, en lugar de andar buscando en las telenovelas el nombre del actor, en este caso, actor o actriz principal, oráramos al Señor para que nos diera el nombre. Porque en el nombre de Jesús estaba su destino. Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Y también yo creo que nuestros hijos podrían, de alguna manera, si nosotros pudiéramos prepararnos y las madres estar preparadas, yo diría que Dios también podría mostrar. Fíjese que en ese sentido, las madres hebreas nos ganaban, ¿verdad? Porque cuando le ponían, fíjese que qué interesante, ¿verdad? Que a Isaac le pusieron el nombre, porque Abraham se rió, porque se rió Sara. Y se rió también Abraham cuando fue confirmado el pacto. Dice que también se rió. Dijo, y esta mi esposa que ya está chochita, 90 años, y yo con 100.
Y dice que se rió. Y en ese momento el Señor le dijo, le pondrás Isaac, que significa risa. Interesante, ¿no? Ellos ponían nombres que tenían que ver con lo que Dios quería hacer con ellos. Por eso usted tenga cuidado si le pone Juan Gabriel a su hijo, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque es importante, claro, si alguien se llama así, no se sienta mal, podemos orar hoy por usted, no hay problema. Aleluya. Solo por aquello. Bueno, usted ya despertó, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero estas madres judías, y María sabía los principios que Dios había trasladado de generación en generación en generación acerca de cómo ser madres. Es interesante que la ley, hoy no estamos bajo la ley. Por lo tanto, no vamos a cumplir la ley. Pero sí podemos ver que en la ley hay principios que Dios nos quiere seguir trasladando y que nos pueden servir en nuestro papel de padres o de madres. Note usted que a los 8 días se presentaba el niño delante del ministro, delante del sacerdote. ¿Qué principio podemos sacar de eso? Lo mismo que hizo Ana. Ana en su corazón, ya cuando ella pudo ser liberada y Dios pudo trasladarle el plan que tenía para que diera luz a Samuel, dice que ella estuvo dispuesta a dedicarlo para el Señor. Ahora nosotros podemos orar por los niños aquí, no necesariamente a los 8 días, porque nos van a decir que judaizamos. Podemos orar por ellos. Pero ¿qué tal si usted no lo ha dedicado al Señor? No hacemos mucho. Lo importante es que nosotros podamos dedicar a esos niños para Dios. Porque qué lindo que Ana, dice la Escritura, que ella le preparaba a este niño hasta que fue destetado. Yo no sé si alguien aquí ha estudiado cuándo destetaba una mujer judía a sus hijos, a los 3 años. Qué interesante. Y ahí quiero meterme en un asunto bien práctico. Fíjese que últimamente las madres modernas están dándole menos tiempo de mamar a sus hijos. Usted sabe que eso es inherente al ser madre. Porque el cuerpo de la mujer no solamente está preparado para dar hijos, porque por eso tiene caderas anchas, sino que también está preparada para amamantar. Amén. Dios la hizo así la creó, así la formó, así la preparó. Pero note que una de las cosas que muchas veces ahora el enemigo de una manera sutil está haciendo es que la madre, y muchas madres cristianas, ya no dan de mamar a sus hijos. Y hay muchas trampas prácticas. Al fin y al cabo, una madre que trabaja solamente tiene 45 días después de dar a luz, me parece, según la ley en Guatemala, para dar de mamar a sus hijos, ¿no? Y muchos de los niños, por la situación económica de la madre, tienen que dejar de darle de mamar a los 45 días. Una madre judía destetaba a los 3 años. Qué difícil, ¿verdad? Porque no es fácil dar de mamar. Yo no se lo puedo decir por experiencia, ¿verdad? Pero mi esposa me contaba, ¿verdad? A veces los niños les empiezan a salir los dientes. ¿A qué edad le empiezan a salir los dientes? Al año, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Entonces ya cuando tienen dientes, qué difícil es, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante. Mire, el mundo incluso le ha transmitido a la mujer inconversa que dar de mamar deforma los senos. Y como ahora hay un culto al cuerpo, ¿verdad? Entonces no des de mamar. Y no dan de mamar. Y como hay leches maternizadas, de la A a la Z hay leches maternizadas, y ya no se da de mamar. Pero fíjese que qué tremendo, porque
en el amamantamiento hay una cercanía que incluso los mismos médicos han hecho estudios acerca de que un niño, aunque se le dé todo el alimento adecuado y todas las leches maternizadas, si no tiene el afecto y el amor y el cariño que una madre le puede dar en el amamantamiento, esa cercanía, son niños que crecen inseguros, son niños que no se desarrollan, son niños que aun cuando les den alimento no se desarrollan como los que se amamantan. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que la misma ciencia ha descubierto que la leche materna, la NASA acaba de hacer un estudio acerca de la leche materna y ha visto los ingredientes de la leche en el desarrollo cerebral de los niños. Los médicos saben que cuando se amamanta a un niño, las defensas de los niños son mucho mejores en el niño que cuando solamente toma una leche maternizada. Mire qué interesante todo lo que Dios estableció. Ahora, es tremendo darse cuenta que el Señor también ve estos principios en el Salmo 131, apúntelo, y mire lo que produce en el corazón y en el alma de un niño que su madre juegue adecuadamente el papel que tiene que jugar. Claro, yo no le estoy diciendo que usted tiene que amamantar 3 años, pero sí es importante que amamante. Amén. Dice, sino que he calmado y acallado mi alma, verso 2 del Salmo 131, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Aunque está hablando ya de un destete, está hablando de estar en el regazo de la madre y dice que está en reposo el alma. ¿Nota eso? Entonces, un niño, su alma está siendo ministrada por la cercanía. Ahora, esa madre judía, la misma Ana, es interesante, aunque no nos dice exactamente cuántos años tenía Samuel. A mí me llama la atención que el becerro que llevaron a sacrificar al templo era un becerro de 3 años. Probablemente, porque no dice claramente. Ese niño fue llevado ante Elí a los 3 años, porque fue el tiempo en el que ella estuvo con él para destetarlo. Ahora, ¿qué principio hay ahí? Que las madres necesitan tener a sus hijos cerca cuando están pequeños. La educación moderna ahorita está alejando a los niños de las mamás a través de guarderías. Hermano, pero yo trabajo, pero yo le tengo que hablar la palabra. La situación de cada uno, de alguna manera, tiene que ser por Espíritu Santo, bajo esa guianza establecido. Pero yo le tengo que hablar de lo que se ve en la palabra, no para cargarle. Pero sí es interesante ver que, por ejemplo, ahora los niños pueden ir a estudiar desde los 2 años, para que la madre pueda estar más tranquila. Y se les enseña a ser independientes. Toda la educación moderna está tratando de hacer que los niños sean independientes desde pequeños. Y el plan de la madre era estar cerca de él cuando está pequeño, para que cuando sea grande, sea un poco más grande, un joven, entonces se le puede soltar. Nosotros ahora estamos de cabeza. Los volvemos independientes de pequeños. Amárrese los zapatos, vaya al baño. Usted ya tiene que ir al baño. A los 2 años ya queremos muchas veces que los niños vayan y hagan todo por sí mismos, para que ya la madre, como ya viene el otro, aleluya, como ya viene el otro, hay que obligarlo a que vaya y haga por sí solo, porque no hay otra forma, porque muchas veces el padre no puede llevar, porque esas son cosas de mamás. Nos desdoramos nosotros los hombres si nosotros cambiamos un pañal. Pues solo me desdoré yo, pues. Amén. Entonces muchas veces la falta de apoyo hace que se trate de hacer a los niños independientes. Y los niños tienen que ser dependientes al principio.
para que cuando ahí se les traslada la enseñanza de la madre, los principios de Dios, que son vida en ella, cuando son jóvenes, se les puede dar libertad. No una libertad exagerada, pero se les puede soltar. ¿Qué sucede con nuestros jóvenes ahora? Andamos detrás de ellos, queriéndolos hacer dependientes, porque no estuvimos cerca de ellos cuando más lo necesitaban. No le trasladamos los valores cuando ellos estaban formando en su personalidad, y entonces ahora estamos preocupados porque cuando van al colegio, ya a básico, puede ser que vean una revista pornográfica y andamos detrás de ellos. ¿Nota cómo estamos de cabeza? Por eso es tan importante el papel de una madre. Ahora, el tiempo se me está yendo y yo tengo que hablar acerca de cómo hace una madre que está sola. Y la Biblia nos dice qué puede hacer una madre que está sola. Acompáñeme al capítulo 68 de los Salmos, porque déjeme decirle que uno de los conflictos más grandes de una madre sola, sea por viudez, por divorcio, o porque es madre soltera, es que quiere ser, o tiene muchas veces, o cree que tiene que ser madre y padre a la vez. Les dicen mapá, ¿verdad? Mapá. Pero yo le quiero decir a las madres que están solas que usted solo puede ser madre. Dios la llamó a usted a ser mamá. Nada más. No trate de ser papá, porque usted no puede ser papá. Dios la llamó a usted a ser mamá. ¿Y qué hago con mis hijos? Máxime cuando son varones, decimos, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. Capítulo 68 de los Salmos y verso 5. Dice: cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocijaos delante de él, Padre de los huérfanos. Dios es el que va a ser el padre de tus hijos. Hermana, que está sola. Y defensor de las viudas es Dios. El que va a llenar ese déficit en tus hijos. Claro, tenemos que tener fe, porque dice que se salvarán engendrando hijos, en ese rol de ser madre, si permanece en fe, en amor y en santidad, porque se necesita fe para creerle a Dios cuando están las madres solas, y hoy en día eso se está haciendo cada vez más y más común, que la madre se quede sola. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que en las iglesias cristianas también los esposos se les ocurre irse de la casa, buscan el segundo frente y se van. ¿Qué puede hacer una madre? Creer que Dios va a suplir esa necesidad de sus hijos. Pero también es importante que esa madre pueda estar en una iglesia donde ese hijo o esa hija pueda ser bendecido a través de los ministerios que puedan cubrirle y puedan apoyarle en determinado momento. Por eso son una bendición los colegios cristianos, cuando genuinamente los principios de Dios también se trasladan. Porque eso permite que también esos niños que están creciendo sin un papá puedan tener autoridades masculinas de parte de Dios que les puedan apoyar y les puedan ayudar. Porque mire, es muy fácil decir que Dios es el padre de los huérfanos, pero eso parece etéreo, ¿verdad? Muy alejado. Pero Dios usa muchas veces a un ministro para bendecir a esos niños. Usa muchas veces a un maestro para bendecir a los niños, un maestro de Dios. Pero lo importante es que la madre sepa
que Dios va a suplir esa necesidad y no juegue un doble papel, porque sencillamente lo único que va a suceder es que esa madre se va a cargar más de la cuenta. A ella le toca jugar el papel de mamá y confiar que Dios va a suplir de alguna manera el déficit de un padre. Eso es difícil muchas veces vivirlo. Pero dentro de la iglesia hay casos así que necesitamos nosotros interceder. Mire, usted intercede por las viudas. ¿Verdad que no intercedemos por las viudas? Intercede por las madres solteras. No es fácil. ¿Verdad que no intercede? No. Y necesitamos nosotros como iglesia cubrir a aquellos miembros del cuerpo que son más débiles, porque eso establece muchas veces una debilidad. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Yo quiero ir cerrando en 2 de Corintios 12:9. ¿Sabe qué dice la palabra? Que cuando nosotros somos débiles, dice verso 9, y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Yo le digo a las madres que tienen que trabajar y que tienen que andar solas y que tienen que cuidar a sus hijos y que tienen solamente que estar con ellos sin el apoyo de un varón, dice, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en esa debilidad. El poder de Dios se va a perfeccionar en esa debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Yo solo quiero terminar con un cuadrito que se llama el ciclo de las generaciones y que tiene que ver con el papel de los padres en cuanto a lo que Dios anhela hacer hasta en una nación. Si la primera generación solamente trasladó los valores de Dios, pero fracasaron en enseñarle a sus hijos por qué esos valores son importantes. Es decir, hay muchos padres que son autoritarios o somos autoritarios. Yo le quiero decir que a veces yo tiendo a ser más autoritario que enseñar. Como se vale ministrarse, ¿verdad? Pero sospecho que la mayoría de cristianos somos autoritarios. Porque enseñamos los valores de Dios, o los trasladamos, mejor dicho, en una forma fuerte, directa, pero no le enseñamos ni le explicamos a los niños por qué esos valores son importantes. Cuando una generación de padres hace eso, en la segunda generación se van a dar dos posibilidades. O esos niños que fueron enseñados fuertemente, o fueron quizás solo encaminados fuertemente en los valores de Dios, se vuelven en la segunda generación padres permisivos. Es decir, que van en contra de esa fuerza de los padres sobre no hagas esto, no hagas aquello, esto no, esto tampoco. Pero nunca les explicaron ni les hicieron convicciones. Muchos de ellos reaccionan volviéndose padres permisivos. Pero hay otros que siguen la misma línea de sus papás y se vuelven padres dictadores. Dictan los principios de Dios, pero no los enseñan. Y muchas veces ni los viven. Pero ¿qué va a suceder en una tercera generación? En los nietos de esos padres, lo que va a suceder es que por misericordia de Dios, porque ninguna de estas dos cosas son el plan de Dios, y lo que en esa tercera generación va a suceder, va a provocar que los padres busquen en la palabra del Señor cómo volver al principio de Dios y cómo enseñarlo. Y eso es lo único que va a producir dos cosas también, que unos van a buscar en el humanismo
y se van a volver padres humanistas. Pero otros buscaremos en la palabra regresar a esos valores que Dios estableció, enseñándolo a nuestros hijos. Pero esos padres que regresan a los valores de Dios y estos humanistas que están aquí, unos van a producir bendición y otros lo que van a producir es maldición sobre sus generaciones. Unos van a producir hijos violentos, drogadictos, gente que va a hacer realidad lo que segunda de Timoteo dice: hombres sin afecto natural, porque sacaron a Dios de su noticia. Y estos que estemos dispuestos a volver a los principios de Dios, buscándolos en la palabra y viviéndolos y transmitiéndolos a nuestros hijos, vamos a permitir que sea una generación de bendición para nuestras familias y aún incluso para nuestra iglesia y para una nación. Por eso el papel de las madres y el de los papás es muy importante. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro. El tiempo se fue. Y mientras somos ministrados por la alabanza, por el teclado, y nuestra alma, meditemos en esta noche. Mamá que estás aquí, ¿te has sentido debilitada? ¿Sientes que no puedes jugar ese papel